Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:45, 7:45 en las Islas Canarias... ...momento de empezar con nuestra tertulia de lujo... ...hoy con don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? Aparte de elegante y guapo como todos los días. Muchísimas gracias, hombre. Estoy fenomenal, además empezando la semana con muchas ganas. He colocado en Telegram hace un momento... ...bueno, a las 7 en punto... ...en el canal de Telegram he puesto... Leo, SIC... Buenos días a todos, amigos. Yo ya estoy conectado escuchando a Luis del Pino en Mañanas en Libertad y dentro de un ratito estaré con él en la tertulia. Muy bien, muy bien. Esto es He cumplido con mi deber como debía. He disfrutado mucho con el programa hasta ahora. Ahora estando yo, la cosa baja mucho. Mejorará, pero, no sé, usted humilde, por Dios. Disfruto mucho. Humilde. La humildad es la última muestra del orgullo, en el fondo. No, claro, así visto sí, desde luego. Don Javier Venegas. Salirse de eso. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Yo estoy bien. Cabreado le he visto con esas noticias de que le van a prohibir ir con su moto por los caminos de España. No está prohibido hace tiempo, está prohibido, lo prohibieron, no se puede salir del asfalto. Quieren que estemos en el asfalto, tutelados con las cámaras, los radares y tal. En fin, no eso de utilizar caminos que llevan siendo de uso público siglos, eso ya se acabó. Así están los caminos y así está el campo, claro. Que son bombas, es una bomba de relojería, ¿no? Claro. Y los pueblos abandonados. Don Borja Montoro, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien. He visto una noticia sobre los planes de Trump para el mundo del cine y me ha sorprendido don Borja Montoro porque ha dado una interpretación de la noticia que no se me había ocurrido. Él dice que cree que con ese poner 100% de aranceles a los que produzcan sus películas fuera de Estados Unidos, que en realidad lo que está haciendo es ir contra Hollywood. Explíqueme eso. A mí es que lo que me sorprendería, yo entiendo, si Donald Trump todos damos por supuesto que él es Make America Great Again y todo, pero Hollywood no es el mejor amigo de Trump desde hace mucho tiempo. Ni de América, si entre usted y yo. No lo sé, ya no, pero seguro que por su cabeza, desde luego, no pasa a hacerle favores ni a Bob Iger de Disney ni a todos los dueños de estudios en Hollywood que no le han rendido al Partido Republicano desde hace muchos años en particular. Y hay una especie de... Hay un poquito de brotes que están empezando a renacer en California, en Los Ángeles. Otro día vi una manifestación por Beverly Hills de gente con banderas de Trump y esto es inconcebible allí. ¿En Beverly Hills? Gente con unas imágenes. Partidarios de Trump manifestando. Yo creo que es hasta arriesgado. Pues ojo con los brotes en Beverly Hills porque se los fuman en cuanto... Sí, es una ciudad que según aterrizas huele a... Joder, huele a porro. Huele a porro, sí. Bueno, está pasando en alguna ciudad española también, ¿eh? Y yo creo que no es un favor así, o sea, tal como lo está planteado, está el post que ha puesto él en su red, etcétera y tal, está planteado como esto es la industria y vamos a hacer películas en Estados Unidos otra vez, etcétera y tal, pero esto así para empezar, porque claro, los estudios están haciendo producciones americanas que se hacen fuera. Quiero decir que hay mucho trabajo en Vancouver. Ahora mismo se hace más producción, por ejemplo, yo hablo más del sector que conozco, de cine de animación. Casi todos los estudios están en Vancouver. En Los Ángeles ahora mismo estaban DreamWorks y Disney hasta hace poco produciendo. DreamWorks ya no propone, porque DreamWorks es que ahora pertenece a Universal, lo compró. Pero Disney es el único estudio que queda que tiene animadores sentados en la mesa haciendo animación. Todos los animadores se prestan, los estudios está guionistas, visual development, todo el desarrollo visual y dirección de arte y eso está allí en Hollywood. Pero lo en Burbank y lo demás se lo han llevado fuera y casi todo está. Hay muchos más estudios en Vancouver que... Aquí donde está usted sentado, en todo este edificio, tuvimos a 240 dibujantes durante 3 años. Sí, claro. Enrique Gato haciendo Tadeo Jones. Claro. Sí, son buenos amigos. Y son buenísimos. Sí. Juan Solís, todos muy buenos. La película de animación más
taquillera de la historia. Muy buena película, además, sí, muy buena producción. Y yo creo que es una de dos, o contra Hollywood o contra Canadá, o probablemente contra los dos, lo cual... Bueno, los estudios que tienen ahora la producción en Vancouver van a empezar a llevársela a Estados Unidos. Y por cierto, ojo Canadá, porque han empezado a recoger firmas los del estado de Alberta, en Canadá, para separarse de Canadá y unirse a Estados Unidos. Ya he oído esta mañana unas declaraciones de Carney, de Mark Carney, que parece el de los Beatles, así, McCartney. Y he oído unas declaraciones que ha hecho hablando sobre el peligro de las redes sociales y lo tremendo de la terrible libertad y lo que está atacando la verdad oficial, etcétera. Ya ha hecho unas declaraciones muy dirigidas a explicarnos cómo va a ir su política con respecto a las muy perniciosas influencias de la libertad de expresión en las redes, etcétera, etcétera. O sea, que está enseñando la patita rápido. Bueno, vamos a ver lo que le dura la Pero yo patita. creo que sí, que habrá que ver, a ver cómo responde, porque cuando no han dado botes de alegría en Hollywood y esto y tal, ya lo veremos a lo largo de la semana, porque es una noticia muy reciente, pero yo creo que va a zairir. Otra cosa de las que ha anunciado Trump ayer era que va a restaurar la cárcel de Alcatraz para abrirla como centro de alta seguridad, supongo yo, tipo Bukele en El Salvador, para los grandes criminales en Estados Unidos. Lo comentaba yo en las noticias que Donald Trump lo que está haciendo, hay mucha gente que se escandaliza con su forma de actuar, pero es que lo que está haciendo es replicar punto por punto la estrategia progre de las últimas décadas. Cada vez que en el mundo progre se hacía una maldad, tapaban el escándalo con la maldad siguiente. Entonces iban progresando a toda velocidad. Trump está haciendo exactamente lo mismo, pero en lugar de hacer maldades, trabaja para el bien. Y les está, tan pronto ha cerrado lo del acuerdo de minerales con Ucrania, y ya está sacándolo de Hollywood, sacándolo de Alcatraz, poniendo memes a través de la cuenta de la Casa Blanca. Sí, vistiéndose de papa. Sí. Es un poco excesivo en varias cosas. Bueno, Sí. es histriónico, sí. Yo lo de Alcatraz y lo de Bukele, yo entiendo perfectamente, digo, lo de Bukele es verdad cuando él dice que se ha encarcelado a no sé cuánta gente y que se le evalúa por ese tipo de imágenes, que a mí, que he estudiado Derecho, y no me come. A mí los sistemas penitenciarios de mazmorra no me parece que sean... Pero es que la mazmorra estaba fuera, claro, cuando Bukele te dice es que lo que hemos hecho ha sido dar libertad a la gente que es que antes no podía vivir en sus propias casas. Es que llega un momento en que en determinados lugares y hay naciones, etcétera, que están tomadas por una serie de mafias que hay que poner una solución, y la solución tiene que ser dura y difícil. Los sistemas penitenciarios siempre me han parecido que hemos avanzado mucho, gracias a Dios, y eso de atar a la gente una bola de hierro a la pata y ponerla a picar piedra, etcétera, pues gracias a Dios no se sigue poniendo en práctica hoy en día, pero es cierto que lo que no se puede es con el péndulo irse al lado contrario y que campen por sus anchas los delincuentes y tomen las ciudades, y que seamos los ciudadanos que hacemos nuestra vida normal, Bueno, los que estemos aterrorizados, de manera que... En algunos Emiratos, países árabes, si te cogen robando te cortan la mano. Ya, pero yo me Se prefiero ve no mucha vivir en gente un que sí. Emirato Árabe a ser posible. Que intentamos no vivir en Intento- eso, aunque se empeñe. No, pero digo que hay poca conmoción mundial por las Totalmente manos cierto. que cortan por cada supuesto, día. ni de China, nadie y levanta los la voz homosexuales que son por los lanzados, sistemas penitenciarios. no, por eso digo que... No, a y no veces- seré yo ahora a mismo veces tampoco el que... Somos poco... Pero yo las imágenes de gente agolpada así en calzoncillos andando con la cabeza baja y tal, no sé qué, no sé cuántos, no es una necesidad hoy en día, desde luego lo era. Que estamos en una situación hemos hecho un viaje, yo creo que desde una instauración de un cierto orden y una cierta libertad, en el que todos más o menos pues dábamos por asumidas, sobre todo en función a unas reglas que debíamos cumplir todos, Claro. en teoría, que eran iguales para todos, y eso se ha ido degenerando, eso se ha ido degradando, lo han ido degradando. Es decir, había un artículo sobre la democracia, que es un delicado reloj, una maquinaria que hay que cuidar, que hay que engrasar, y que los padres de la patria, como Jefferson, pues esperaban que las siguientes generaciones fueran excelentes relojeros que mantuvieran la maquinaria en buen estado. Pues es lo que han hecho.
Lo que ha hecho una parte de la política muy importante es añadir piezas y piezas a esa maquinaria. La han convertido en una maquinaria cada vez más difícil de mover, monstruosa, llena de arenilla, llena de obstáculos, llena de tal. Se han cargado el reloj. Y de me lo llevos. Sí. Claro, y entonces esa maquinaria que nos daba un cierto orden y una cierta libertad, pues se ha degradado muchísimo. Y entonces estamos en el movimiento contrario. Ahora la gente va a pedir orden. Y la gente va a pedir orden y lo va a pedir, claro, cuanto más se degrade esto, con más intensidad y con mayor con menor consideración hacia, por ejemplo, la libertad, se va a pedir orden. Estamos acostumbrados a sistemas de orden y sistemas penitenciarios que se adecúan a países en los cuales, si llega un coche patrulla a un barrio a detener a alguien que ha cometido un hurto, etcétera, pues la policía con 2 agentes llega y se lo llevan y tal cual. Ahora mismo vemos imágenes en toda Europa de varios coches patrullas que son expulsados de barrios a palos, golpes y a golpe de antorcha, quiero decir. Y estamos viendo imágenes de gente descargando droga a la orilla del Guadalquivir lo ve fusiles de asalto. Cualquier persona y se alarma, claro. A plena luz del día. Entonces, cuando entramos en esos niveles de delincuencia... Claro. Y esos que son lo nunca visto, a lo que estamos acostumbrados, la respuesta penal tampoco puede ser exactamente la misma. Entonces es verdad que es necesario plantearse soluciones que no son del agrado de la vida normal. Mire, pero es que la vida no se lo resumo de una manera. A mí me parece absolutamente rechazable, condenable, criticable que se pueda en un país como El Salvador declarar el estado de excepción y mantenerlo a lo largo del tiempo y entonces tratar a los criminales de una forma pues hasta cierto punto inhumana, tampoco tanto como intenta presentarse, ¿no? Pero hasta cierto punto inhumana, y además con un sistema policial donde tengo como persona inocente una cierta posibilidad de que a mí me cojan y me manden a la cárcel como si yo fuera un criminal y me maltraten, ¿no? Eso me parece absolutamente rechazable. Dicho lo cual, si yo fuera salvadoreño y mañana se hace un referéndum, votaría a favor de Bukele por una sencilla razón, por cálculo de probabilidades. Digo, esto me parece rechazable, pero es que si me das a elegir entre esto, que no me gusta nada, ni un pelo, o que resulta que yo salgo a la calle en mi propia ciudad y me pueden matar a mí, robarme, violar a mi hija, secuestrar a mi mujer, pues si las elecciones son entre esto y esto, pues me quedo con lo de Bukele, lo siento. Totalmente. Ese es el asunto. Ya, pero es que ahí estamos en una cuestión muy delicada, claro. Estamos ahora mismo en precisamente una degradación pues que se está viendo. Europa no se sabe muy bien lo que quiere, es decir, no sabemos muy bien a dónde vamos. Se ha transigido con muchísimas cosas, se ha querido quitar importancia a problemas muy graves, que se han ido agravando con el tiempo y que se han descontrolado, se han llegado a descontrolar, como comentabas tú, no se puede entrar a algunos lugares si no vas como acompañado de 500 soldados, y aún así es como meterse en Vietnam. Sí. Y claro, llega un momento en que, claro, las personas, pues lógicamente ante esa visión pavorosa de ese desorden, de ese caos y esa violencia, pues exige el orden como hacer un orden extraordinario, una respuesta extraordinaria ante lo extraordinario. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando eso se instaure y cuando, digamos, si de alguna manera se recupera otra vez el orden, entonces es cuando aflorarán los problemas de ese sistema que ha sido necesario para restablecer el orden. ¿Sabe usted cuál es? La gente se acordará entonces de la libertad. Entonces, volveremos otra vez. Es que ha sido así y fue así en su momento, es decir, cuando los grandes señores feudales o los reyes, mediante la fuerza, pacificaban sus territorios, pues tú tenías el vasallaje porque ellos al fin y al cabo te garantizaban la seguridad. Pero claro, también al ser ellos los grandes señores, los absolutistas, pues también estabas a expensas de su arbitrariedad. Entonces, claro, al final la gente pedía, sí, bueno, que haya un orden y que haya una seguridad, pero también, ojo, que no haya abusos contra las personas inocentes. Entonces, fuimos hacia un modelo que intentaba mantener ese equilibrio. Ese equilibrio se ha roto. Está roto. Por eso hay cosas que son muy preocupantes. Por ejemplo, un desprecio indisimulado hacia la democracia. Es como un sistema fracasado, ¿no? Como un sistema que no ha servido, que ha sido un fracaso y que nos ha llevado a donde estamos ahora mismo, en lugar de separar lo que es un sistema político de lo que ha sido las actitudes de quienes se han apoderado de él, de quienes lo han colonizado. Es decir, yo
Endioyetti, ¿Cuál es a propósito de esto, es que Endioyetti el viernes nació un zombie. Es decir, a propósito de España, del apagón y de los trenes y lo de Paiporta y lo de la COVID y de tal. Es decir, España es una nación parasitada, es decir, parasitada por los partidos o llámalo, o bandas, lo que tú quieras. Y entonces es un organismo lleno de parásitos que, como ese hongo que captura insectos para colonizarlos por dentro y los convierte casi en autómatas que funcionan, digamos, sometidos a la función del hongo, pues España es una nación que está parasitada, muy parasitada, o sea, está llena de parásitos. Por eso los trenes están dejando de funcionar, por eso se nos va la luz, por eso los tribunales tardan 20.000 años en dictar una sentencia, no tienen medios, por eso las carreteras tienen cada vez más agujeros, cada vez están más deterioradas. Es decir, España es un país que está, digamos, como nación, no solo como Estado. El Estado, digamos, es lo que está destruyendo la nación ahora mismo, ¿no? La está socavando. Pero es un país, es una nación zombie, es decir, que no tiene ningún control sobre su propio movimiento. Pues todo tiene solución, hombre. Pausa publicitaria y vamos a ver lo que ha pasado en Rumanía, donde acaba de recibir un varapalo la eurocasta autocrática de Bruselas, pues ciertamente brutal. Pausa y comentamos las elecciones de ayer en Rumanía. El Toro TV también es Radio Libertad. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Se acaba la era Bergoglio. Ya no pueden ocultar el miedo a un cónclave con cardenales fieles a la fe. Ante el temor, resurgen los viejos métodos, mentira, intrigas y sospechas. Si quieres dar respuesta a todas tus dudas, te esperamos la tarde del jueves 8 de mayo a las 7 de la tarde con Francisco José Fernández de la Cigoña, el comentarista de asuntos eclesiásticos más leído de España e Hispanoamérica. Llama ya al Club de Amigos al 91-616-2464 e infórmate. Plazas limitadas. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Antes de entrar en las elecciones de Rumanía, permítanme un pequeño anuncio. Este viernes por la tarde estaré en Gijón, en el Ateneo Jovellanos. Excelente marco. Para presentar mi libro Yo el difamado, la autobiografía apócrifa de Fernando VII, donde desmonto pues toda la leyenda negra que hay en torno a este rey tan injustamente maltratado por la historiografía.
Así que si andan ustedes por Gijón este viernes por la tarde, pues allí nos vemos. Y vamos con las elecciones en Rumanía, porque lo que ha pasado ayer, figúrense ustedes si es importante, que todos los medios europeos lo tratan así como, ¿cómo diría yo?, como a regañadientes, ¿no? Ya saben ustedes que cuando gana algún partido progre en alguna parte del mundo aparecen grandes despliegues de titulares, gráficos, dibujitos, barras diciendo cuánto ha subido, Con lo de Rumanía, pues no sé, parece que hubiera habido elecciones en Burundi y resulta complicado encontrar una información un poco exhaustiva. Ayer el Español publicaba un gráfico, pero ya hoy en los restantes medios resulta difícil. ¿Qué ha pasado? El candidato soberanista, Simeón, pues se ha impuesto con el 41% de los votos en la primera vuelta de las presidenciales. ¿Qué quiere eso decir? Pues que le ha sacado 20 puntos al que ha quedado segundo. Que el que ha quedado segundo es uno que se apellida Dan, que ni siquiera es el candidato oficialista de los que componen la actual casta política rumana. El oficialista ha quedado tercero, a un punto de Dan, y por tanto queda fuera de la elección presidencial. Pasan Simeón y Dan, que concurría como independiente, es centrista, pero concurría como independiente y outsider, y todo apunta a que ganará Simeón la segunda ronda. Ya saben ustedes que en Rumanía el año pasado se produjo una elección presidencial que ganó en primera ronda un candidato outsider que era Georgescu. Se acusó a Georgescu de que los rusos habían pagado su campaña en TikTok, como si la campaña en TikTok pudiera desencadenar vuelcos en las elecciones. Y entonces anularon la segunda vuelta de las presidenciales. Si comparamos esas elecciones anuladas con estas, en esa primera ronda de las presidenciales del año pasado, Georgescu obtuvo un 23% de los votos y ganó pasando a segunda ronda. Y Simeón, el candidato que ahora ha ganado, que pertenece al Eurogrupo de Meloni, sacó un 14%. Quiere decir que entre los dos sacaron un 37%. Ahora Simeón, que se ha presentado en nombre de Georgescu, porque a Georgescu no le han dejado presentarse, ha sacado un 41%. Es decir, del año pasado a este, lo único que se ha conseguido por parte de la Unión Europea al anular las elecciones presidenciales en Rumanía y obligar a repetirlas es reforzar todavía más al soberanismo. Y bueno, pues en esas estamos. Yo creo que se avecinan grandes cambios en el Reino Unido. El Partido Soberanista, Reform UK, ha ganado las elecciones municipales que se han celebrado, le ha arrebatado al Partido Laborista un escaño que había de repetición de elecciones por vacante, y pues en estos momentos la izquierda y derecha tradicionales, es decir, laboristas y conservadores, están en tercera y cuarta posición en las elecciones. No sé, está habiendo como mucho follón, ¿no? Bueno, es que todo vuelve a lo mismo. Es decir, los partidos que han estado alternándose, digamos, en el poder en buena parte de Europa, pues han descuidado sus obligaciones, no han atendido a las cosas, han estado en la corrección política, han estado más atentos a sus propias cuestiones internas, de sus propios intereses partidistas, que a las cuestiones que preocupaban a los votantes, al público, a la ciudadanía, a los ciudadanos. Y bueno, pues las consecuencias de mantenerse R que R en esa dinámica, pues tienen estos costes. Es decir, si tú no tomas esa colina, si tú no asumes un problema, por ejemplo, la inmigración, ha sido un tabú, un tema tabú. Si ya no es que seas xenófobo o tal, simplemente que no se puede hablar, no se ha podido hablar. Inmigración ilegal. Sí, bueno, todo. Sí, no, porque... pero en general, es decir, porque pero es que la inmigración es una cuestión que hay que tratar tanto la irregular como la regular, porque a veces yo lo intento explicar, la regular, la inmigración regular, básicamente está prohibida. Es decir, es muy complicada en los países. Es decir, que sería la que deberíamos fomentar, porque es la que permite que venga talento, las personas mejor cualificadas, las que de verdad son necesarias, las que pueden aportar. Entonces, es un filtro muy interesante que tenemos y la inmigración es necesaria. Pero lo que ha habido es, cuando no se ha permitido la regular, pues de forma encubierta se ha tolerado la irregular.
lo cual es un disparate, ¿eh? Esto lo ha hecho los propios políticos, ¿no? Y entonces hemos vivido de espaldas hacia esa realidad que cada vez ha ido escandalizando y preocupando a más gente. Pero sobre todo por el descontrol. Si no es ya que te preocupe que venga un tipo de donde sea, o una señora de donde sea, sino la sensación de descontrol, de nuevo, de peligro, ¿no? De aquí no hay control, aquí no hay nadie a los mandos, ¿no? Y entonces, cuando hay control volvemos a lo que estábamos hablando antes, ese control se traduce en prohibición, esencialmente, en una pérdida de libertades paulatina. No, lo que te digo es el silencio, la ley de hierro del silencio. Es decir, no te puedes significar, no puedes hablar, no se pueden tratar los temas. Y entonces eso genera lo que se llama, en lo que llaman los sociólogos, reactancia social. Es decir, cuando a ti te prohíben siquiera expresar opiniones que igual son de sentido común, hasta lo más elemental, se produce al final, se van cargando las pilas. Entonces lo que está produciéndose en Europa yo creo que es un movimiento de reactancia social. Las consecuencias de ese movimiento está por ver. Bueno, yendo al caso concreto de Rumanía, ¿qué les parece a ustedes que de los rumanos que viven en España, el 75%, 3 de cada 4, han votado por el candidato soberanista que ha ganado esta primera vuelta de las presidenciales, por Simión, y ese arrasar entre los rumanos de la diáspora es generalizado. Ha sido en todos los países, excepto, que yo recuerde, Hungría, Inglaterra y Turquía. En todos los demás el candidato soberanista ha arrasado entre los rumanos de la emigración, ¿no? Es curioso. Es curioso que en Hungría no haya sido. Sí. Es muy interesante. Bueno, yo, cuando comenta usted la noticia y dice, es un varapalo a los progres, hay un adjetivo que usted usa mucho, yo creo que ya es el último moicano que usa el adjetivo progre, así como es muy sí, lo usa el progre, ya yo creo que es un término que ya no define exactamente a quién se está venciendo, por ejemplo. Lo que en Rumanía ha sucedido no es una victoria contra la izquierda, es una victoria contra un establishment. Es que los progres son los progres de todos los partidos. Claro, lo que pasa es que Feijóo no es menos progre que Sánchez. Claro, lo que sucede es que al utilizar el término progre, por tendencia natural, de alguna manera en nuestra cabeza todavía hacemos ese cajón en el que incluimos... lo progre ha contagiado y ha infectado prácticamente todo. Pero es que de esa manera... Lo que decía Hayek de los socialistas de todos los partidos, ¿no? Pues los progres de todos los partidos. Pero es que eso conduce a errores, porque ayer, por ejemplo, celebrando la noticia de lo que ha sucedido en Rumanía, yo vi a algún despistado que ponía una imagen de Ayuso, poco menos que era una inteligencia artificial, esta que salía Ayuso con un cartel que decía zurdos de mierda, alguna cosa que se habían inventado. Y yo digo, no tiene nada que ver con Ayuso, esto no es la... Pero eso no tiene que ver con el concepto de progre, que podemos entender. Ya, pero lo que quiero decir es que esto es cierto, que en algún momento alguien puede decir, bueno, esto es una batalla, no es una batalla tradicional, no hay una línea... Entre izquierda y derecha, ¿no? Eso... No, esto es un establishment, el establishment europeo, que es el establishment, y está protagonizado esencialmente por la presidenta de la Comisión Europea, por Ursula von der Leyen, que estuvo aquí, han estado hace poco reunidos en Valencia con el Partido Popular Europeo, y lo primero que hicieron fue unas declaraciones señalando claramente que el enemigo no es en particular, no son el uno y el otro, no es el centro izquierda y el centro derecha, sino que son los extremos, y lo deja muy claro, y además eso ha coincidido con esto que ha sucedido en Alemania de intentar ilegalizar a AfD, o que se ha señalado por los servicios secretos, etcétera. Está sucediendo en Europa cosas en las que vemos que hay una amalgama, que es la amalgama que ellos dicen que se centran en ese centro moderado, no sé qué, que en realidad es la amalgama del poder, de los que vienen alternándose en el poder en Europa y estableciendo esa agenda que los europeos, los ciudadanos europeos, tenemos la sensación de que nos está aplastando desde hace años, y por eso la gente está reaccionando y derivando el buscar el voto en unas alternativas que no sustenten a ese poder, y entonces no es una reacción que digamos, no, es que estos son... porque en España vemos los titulares enseguida, la ultraderecha, la derecha, no sé qué, dice, pero la derecha extrema, ¿no? Este señor que ha ganado es lo que ha dicho usted, es del mismo grupo que Meloni, pero claro, es que a Meloni, creo que en Antena 3 el otro día, me parece que alguien hablaba de ella cuando asistía a los funerales de su santidad el Papa. Pues creo que no hablaban de ella, no decían, es la primera ministra o el primer ministro de Italia.
No, decían, la líder de la ultraderecha italiana, creo que en Antena 3, que ya hace falta un poco de seriedad. Me menciona usted unos medios, jolín, Claro, los que hay. No, la verdad es que están... es verdad que hay días que uno se levanta por la mañana y tiende a asumir una cierta desesperanza y una cierta tristeza, una cierta melancolía, porque te das cuenta de que verdaderamente las minorías más activas y más lúcidas están sistemáticamente aplastadas por minorías feroces, sin escrúpulos, que utilizan a la gran mayoría, a la masa, para destruirlas. El sistema está funcionando así y en cierta medida yo me planteo muchas veces si no habremos pasado ya todos los umbrales de lo que supone el aplastamiento del individuo y de la familia por parte del Estado. Yo creo que hemos permitido que se vaya demasiado lejos en ese asunto y que habría que volver a una redefinición, porque hablamos muchas veces de nuestra civilización occidental, del pensamiento cristiano, del derecho romano, de muchas cosas muy bonitas de título, pero que en la práctica política de Occidente han sido vaciadas desde hace mucho tiempo. Y yo no sé si esa Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 o la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 53, no sé si esas declaraciones han quedado sistemáticamente vaciadas por la práctica. Hombre, las han vaciado conscientemente. Claro. Sí. Entonces, no sé si valdría la pena plantear una vuelta a la reconsideración de lo que al final eran los derechos del hombre definidos en las Naciones Unidas, que era una sistematización del derecho natural y de los derechos inalienables del ser humano por el hecho de ser humano. Yo no sé si habría que volver a reunirse, sentarse y volver a conceptualizarlos y volver a definirlos, porque si no, verdaderamente lo que nos espera es algo que no vamos a poder, contra lo que no vamos a poder luchar, y se está demostrando de forma sistemática ahora mismo. Entonces, algo habrá que hacer para redefinir esos famosos derechos del hombre y que efectivamente queden salvaguardados. Nuestra propia Constitución, que establece en uno de sus artículos el reconocimiento de que la Constitución viene a reconocer derechos anteriores a la Constitución, nuestra propia Constitución se ha pasado por el forro muchos de los derechos humanos básicos. Empezando por el derecho a la vida, por ejemplo. Bueno, pero poco a poco, en fin, más países van cayendo del lado correcto. Ayer, Rumanía parece que va terminemos dentro de 2 semanas celebrándolo todavía, que está por ver, porque ahora la reacción... Siempre y cuando podrían intentar otra vez anular las elecciones presidenciales. No, van a intentar presentar un candidato, quiero decir, un 40%, 41% de los votos en primera ronda es mucho, pero todavía no tiene la presidencia garantizada. Entonces dependerá de qué presenten enfrente y de cómo... No, es que está claro el que presentan, que es uno que no era el candidato oficialista. Hasta que no vea el triunfo dentro de 2 semanas, no cantaré todavía demasiado. Ayer, Libertad Digital y el periódico de la Energía publicaban un documento que estaba en la web de Red Eléctrica, llamado Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Español, escrito en mayo de 2024. Documento donde se dejaba claro que los criterios de protección de la red eléctrica en España databan de 1996, cuando no había renovables. Entonces planteaban un nuevo documento y lo mandaban a la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones, donde se advertía de que la entrada masiva de renovables, sobre todo en las zonas de más penetración, podía hacer inútiles los sistemas de protección actuales. Hablaba de que se habían hecho estudios que confirmaban esto. El documento se envió en junio de 2024 a la CNMC, que dijo que lo reenviaba a la Dirección General de Política Energética y Minas para que lo aprobara. Dirección General dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Por supuesto, el nuevo documento regulando los temas de seguridad no fue aprobado porque el gobierno estaba a otras cosillas. O sea, que Red Eléctrica sabía que los sistemas de protección estaban desfasados. Red Eléctrica sabía
porque ella misma lo decía, que las renovables podían hacer que se cayera la red, sobre todo en las zonas con menos penetración de las energías tradicionales. Y a pesar de todo, en estas últimas semanas, Red Eléctrica, por la cuestión de demostrar que España es más verde que nadie, empezó a meter una altísima proporción de renovables y al final todo petó. Figúrense cómo es el asunto que Beatriz Corredor esta mañana ha echado el candado a su cuenta de las redes sociales. Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica. Todavía sigue ahí. Sí, bueno, no Increíble, sé. es espectacular. Que a final de mes le caen divida a usted Ya, 546.000 euros entre 14 pagas o que 12, a ver lo que le cae. Si sobrevive otros 14 o 15 días se lleva. Es que ella declaró que no tenía por qué dimitir porque tenía su conciencia tranquila, porque lo habían hecho todo bien. Vamos a ver, si me da igual la conciencia de esta señora, eso es una cosa entre ella y su conciencia, que a mí, a los ciudadanos, nos tiene que tener un poco como al margen, ¿no? Es una cuestión interna suya, ¿no? Pero la cuestión es que el sistema eléctrico se cayó. Y esta es la presidenta de Red Eléctrica. Que no había pasado, jamás. Entonces, me da igual que haya sido por lo que haya sido. Es decir, en cualquier momento y en cualquier lugar, lo normal es que esa persona dimite. Dimite, es decir, no soy responsable, pero como no ha ocurrido, siendo yo la presidenta, no tengo más remedio que marcharme. Pero, Javier, porque esto es una debacle. Javier, ¿cómo va a dimitir? Sí, acaba de ver cómo el presidente del gobierno que la nombró ha dicho públicamente 2 o 3 días después de lo que ocurrió en Valencia que si los valencianos quieren ayuda que la pidan. Si 2 o 3 días después de lo que pasó en Valencia no había enviado al ejército y la propia ministra de Defensa dijo que el ejército tenía otras cosas que hacer y esa gente no ha dimitido, que han tenido un comportamiento no irresponsable, un comportamiento criminal y han conseguido, a base de dominar los medios de comunicación y de comprarlos, reconducir todos los cañones y todos los tiros hacia el pobre Mazón. O sea, que efectivamente tuvo un comportamiento no ejemplar, pero desde luego no criminal. Y los señores que tuvieron un comportamiento criminal, estamos hablando de 200 y pico muertos, los responsables de que se echara para atrás el plan hidrológico nacional, con el cual ya no hubiera habido ningún problema, los responsables de que no se hubieran limpiado los barrancos, los responsables de todo eso, resulta que están en el gobierno. Es que es acojonante. No están en el gobierno solo, sino que se manifiestan contra de... Y pagan a unos tíos para que se manifiesten, para que vayan a echar la culpa a Mazón. Pero si esto es... Y estamos todos callados, joder. Don Julio, no estamos callados. Estamos aquí dando... Entiéndeme, es un manifiesto. El país está como anestesiado. ¿Cómo va a dimitir si en esa situación que está usted describiendo... Hay algo que me... Yo soy Beatriz Corredor y digo... permitirme. Es decir, me parece fascinante que se produce ese apagón. Que yo, sinceramente, me fui a ver a mis hijos porque como quería que estuvieran bien, en fin, los dos trabajan y la situación era complicada, muy complicada en Madrid. Entonces, lo que me preguntaba yo era, es decir, ya un ciberataque, una incompetencia. Yo me temía que al fin iba a ser pura incompetencia, ¿no? Pero a mí lo que me preocupaba es decir, ¿cuánto va a durar esto? Porque aquí lo alucinante es ver cómo a través de los medios se ha publicitado esos comportamientos de hora del recreo, ¿no? De conga. Es como una sociedad que de repente se comporta como cuando el colegio se le va la luz y los niños hacen fiesta en el patio, ¿no? Es decir, qué bien, porque no tenemos clase. Sí. Pero estamos hablando de adultos que tienen que que quedan tirados en los trenes, que quedan tirados en los ascensores, que quedan en situación precaria en los hospitales, hay personas que han fallecido. Es decir, ha habido pérdidas económicas, incluso yo creo que hay un estrés que viene añadido a los estrés que hemos estado viviendo ya en los últimos años. Entonces, y la gente baila, se pone a bailar y los medios lo difunden. Y la oposición... Me parece alucinante, de verdad, que una sociedad esté flirteando con la catástrofe, porque estamos flirteando. Ya hemos tenido 4 avisos. La quiebra financiera que fue, ojo, ¿de qué fue? De las cajas de ahorro mayoritariamente. ¿Quién las controlaban? Los políticos y sindicatos. No vengan a decir una crisis bancaria, no. En el caso español, lo gordo estaba en la política. Después hemos tenido la COVID, que se dictaron todo tipo de medidas sin ningún criterio de interés general, sino puramente partidista, a conveniencia, y encima se robó.
Y después hemos tenido lo de Paiporta, que es un aviso a navegantes donde sí que murieron centenares de personas. Y ahora tenemos lo del apagón. Hoy tenemos lo de los trenes. Y ellos están buscando ahora lo del apagón y lo de los trenes ferroviario. Buscan todos. Estamos flirteando con la Ellos catástrofe. dominan un relato y una narrativa y todos lo traducen en cifras. Yo no me sé exactamente la cifra, pero sé que hay una que es 7.291, creo que es aproximada, igual bailan los números. Pero eso es el resumen de todo lo que pudo pasar con el COVID y todos los muertos se ha resumido por la izquierda. O sea, quiero decir, hay un señor que se llama José Zaragoza, que en un momento dado, pase lo que pase en España, por ejemplo, el lunes hay un apagón, y Zaragoza o Pilar Alegría inmediatamente se pone a responder en la red, y los 7.000, quiero decir, los muertos del COVID, etcétera y tal, ya se adjudican. Los muertos que pudiesen suceder en Paiporta, etcétera y tal, ya están adjudicados. Los 200 y no sé cuántos muertos de las quería hilar esto con lo que estábamos hablando antes, que me parece importante. Cuando hablamos, esto ya no es derecha o izquierda, esto es una especie de... En este sentido... Un momento. Disculpa si solo es un segundo. Entonces, en este sentido, lo que se está produciendo ahora mismo es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Es decir, tú cuando quieres pedir cuentas a alguien porque ha ocurrido una auténtica barbaridad, y hay que rendir cuentas, ojo, que eso es lo importante, que debería importar a todo el mundo. Estamos con que si tú eres PP, con si tú eres PSOE. Es decir, en el momento que tú exiges cuentas, por lo que sea, no importa si tienes razón por exigir esa rendición de cuentas. Importa si te etiquetas de una manera o de otra. Es decir, en España no se puede pedir rendir cuentas a nadie, porque aquí lo único que importa es iba a decir un taco, qué puñetas de bando estás. Y entonces esto nos está llevando a flirtear con la catástrofe. O aprendemos que me importa una higa que usted sea de la PSOE o de la PP, sino que usted es la presidenta de la red eléctrica y se ha venido el sistema entero abajo. Usted se va a la calle. Le haya puesto el PP, la PSOE o el sí, me da igual. Pero entonces, es que estamos en el límite de... pero tenemos una representación política. Nadie. El lunes que estuvimos, de repente nos quedamos, es que yo no tenía noticias. Yo que soy radioadicto y además no tengo ya radio de pilas. Ahora ya tiene uno que hacerse con una, porque la única que tengo parecida resulta que se cargaba con uno USB. Entonces me quedé sin nada. Con niños en el colegio, con otra cosa, y aquí estábamos todos y de repente en la época de las cavernas y la gente tomándose una cervecita afuera, porque claro, dices, entonces inmediatamente lo que dice usted, los medios salen a hacer la narrativa, igual que ayer uno de los morancos pues entretuvo un vagón de pasajeros, y entonces los medios están encantados porque qué divertidos somos en España que uno de los morancos nos hace la tarde más llevadera. Ya, pero la noticia no es esa, la noticia es que hubo gente que se pasó 10 horas metida en un tren. ¿Qué ha pasado la noche en los trenes? ¿Qué ha pasado la noche en los trenes? ¿Dónde está la nada, ni nadie desabastecía, de Televisión Española? Había niños y ¿Dónde estaba Televisión Española? A mí que el de los morancos amenice es una anécdota muy simpática y yo estoy completamente convencido de que este señor lo ha hecho con todo su buen corazón y es magnífico, y me quito el sombrero y lo aplaudo a él personalmente. Pero eso no puede ser la respuesta natural a la que, sobre todo los medios, el foco de la noticia, a la que los medios llamen a la población a decir, siempre respondemos, porque siempre es la respuesta razonable del pueblo español. Yo solo recuerdo que este sábado a las 10 el sábado 10 de mayo a las 12 de la mañana hay una concentración en Colón, convocada por la sociedad civil. Vox ha dicho que la respalda, el PP sigue callado. No sé, ¿qué más necesita el PP para llamar a la gente a la calle? La ocasión de decir que a mí lo primero que cuando pude conectarme, pude volver a tener y acceder me metí en Twitter y no sé qué, me encuentro con unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo del propio lunes, cuando todavía no se sabía ¿en qué consistía esto? Bueno, primero, Juanma Moreno me parece que dio pábulo al bulo de que esto podía ser un ciberataque. Cosa disparatada. Es que Juanma Moreno disparatada. Y Alberto Núñez Feijóo lo primero que dice es plena solidaridad con el gobierno, nos ponemos a su lado. Pero ¿cómo plena solidaridad con el gobierno? A ver, es que aquí hemos llegado a un punto en el que parece que dice, no, es que nosotros somos un partido de Estado, nosotros no somos antisistema. No, es que el sistema está en que usted le pida cuentas al gobierno. Usted es antisistema. De hecho, ser un partido de Estado ya es una barbaridad. Es decir, usted es un partido de la sociedad. Es un partido al servicio de la sociedad que no está. Usted con quien se tiene solidaridad en un día como este no es con el gobierno, es con los ciudadanos.
Es con los ciudadanos con quien se tiene que solidarizar. Entonces dice, no, es que soy un partido de Estado. ¿Qué puñeta un partido de Estado? Usted lo que tiene que es un antisistema, porque el sistema le obliga a usted, que es líder de la oposición, a pedirle cuentas al gobierno, no a solidarizarse con el gobierno. O sea que eso de yo soy un partido moderado y tal, no sé qué, usted no está haciendo el trabajo para el que se le paga. Usted tiene que pedirle cuentas al gobierno y ser como un perro de presa ese día, especialmente ese día, porque aquí ha pasado algo que no había pasado jamás en España. Nos hemos quedado sin luz desde Gibraltar hasta los Pirineos. Sin luz y sin teléfono y sin comunicación ni nada. Esto es disparatado. Y ese mismo día el líder de la oposición no tarda ni 3 horas en decir, me solidarizo con el gobierno. ¿Cómo que se solidariza usted con el gobierno? Le pueden estar haciendo cualquier cosa y los ciudadanos lo estamos sufriendo. Yo solo te lo quería decir, es lo que me preguntaba, ya termino, lo que me preguntaba cuando ocurrió eso es cuánto iba a durar. Porque no tenía todas conmigo. Bueno, claro, aparte. Claro, esto era una hora de recreo mientras durara antes de que se fuera la luz del sol. Claro. Sí, porque llega a durar toda la noche y hubiéramos tenido saqueos como los hubo en Valencia. No, imagínese, don Luis, que como está todo tan degradado, aunque hay todavía gente competente afortunadamente, pero está todo muy degradado, no podemos descartar que un momento dado puede ocurrir y dure 3 o 4 días. ¿Qué pasaría el cuarto día? Es que no podemos descartar que pase pasado mañana. Pero ¿qué pasaría el cuarto día? ¿Estos serían bailecitos el cuarto día? De eso nada. El cuarto día esto sería una carnicería, ¿me entiendes? Es decir, esto sería... Pero vamos a ver, ¿no os dais cuenta de que con todo lo que estamos explicando, que en cualquier cabeza medianamente amueblada, en cualquier país normal, hubiera supuesto una caída en picado de los partidos políticos reinantes, porque esto no hay realmente quien lo aguante, porque es inexplicable. Es inexplicable, sí, pero es explicable, porque esta noche, mientras estaban esas miles de personas metidas en los trenes, Televisión Española, que tiene un presupuesto de 1.100 millones de euros y 6.000 tíos trabajando, no ha cortado la emisión y se ha ido a los distintos puntos donde podía ir para transmitir en directo qué estaba pasando con todos esos miles de personas. Y todavía no tenemos una explicación de cómo unos tíos han podido en unas instalaciones tan delicadas como son las de un AVE, que cualquier cosa, imaginaos un tren teniendo cualquier problema a 300 kilómetros por hora, el trocito más grande que encontramos de los pasajeros puede ser del tamaño de este vaso. Es decir, ¿cómo es posible que no nos hayan dado una explicación de ese asunto? ¿Y cómo es posible que los medios de comunicación masivos sigan en manos de gente que está comprada? ¿Cómo es posible que no, y lo digo por nosotros mismos, que no hayamos sido capaces de construir una televisión con el modelo de Antena 3, de la Sexta o de la 5, pero con una capilaridad que llegue hasta el último rincón de España, o esta misma radio, para poder contar las cosas? Pues no existe, o sea, no es posible hacer de verdad comunicación e información veraz y digna, porque está toda comprada, joder. Comprada o interferida es una cosa o amaestrada, amansada. Con lo cual siguen teniendo la misma intención de voto y el PSI sigue... Un momento, lo de las mismas intenciones de voto. No caigamos en las trampas. Una de las maneras de manipular a la opinión pública es con encuestas. Las encuestas ayer para las elecciones en Rumanía, ¿cuánto le daban al candidato que ha ganado con un 41%? Pues le daban el 31%. Entonces, no pensemos que quienes son capaces de robar, de anular en elecciones, de hacer todo por mantenerse en el poder, no van a manipular las encuestas. Las manipulan. Y en España, como en Rumanía, las manipulan a mansalva. Entonces, no nos creamos las cosas. Y ya lo de llamar encuesta al CIS de Tezanos cae, de hecho, dentro del delito de difamación. Así que pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza, de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes.
Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 0228, con total garantía de satisfacción. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, caos en el AVE por el robo de cobre, mientras el ministro Óscar Puente se dedica a pedir en Twitter linchamientos a tuiteros críticos con el gobierno. Resulta que le está entrando en la línea del AVE gente a robarle el cobre para luego llevarlo al este de Europa y vendérselo a China. Y yo me preguntaba, estamos en alerta antiterrorista nivel 4. Si pueden entrar a robar 300 metros de hilo de cobre, ¿qué les impide entrar a depositar un artefacto explosivo en mitad de la vía férrea? En una línea de alta velocidad que es súper insensible, en una cuestión de seguridad. No hay cámaras que monitoreen la línea, no hay nadie que esas cámaras las esté vigilando para dar aviso de que hay unos señores que han roto la valla y que están robando el cobre. Quien está monitorizando las cámaras debe de ser alguna Jessica. En el puente del 1 y 2 de mayo. Es que está dejando de funcionar todo, porque yo estoy convencido que igual era domingo y había servicios mínimos en la administración. Es que igual ni siquiera estaban vigilando. Es que no sabemos lo que ha pasado, porque ya no es solo que Óscar Puente sea un patán, que lo es, y un patán además con muy mala uva, una mala persona. Es que en general la mierda está cayendo, perdón por la expresión, de arriba a abajo. Es decir, las administraciones están dejando de funcionar. ¿Sabe? ¿Conoce usted la historia de la cárcel de Pedraza, no? No, Pedraza, preciosa ciudad, no demasiado lejana de Madrid, y que tiene una cárcel muy curiosa, cárcel que se usaba en la época medieval, y es una cárcel que está dividida en 2 plantas. Entonces, en la planta de arriba ponían a los criminales menos salvajes, y a los criminales salvajes los mandaban a la parte de abajo. En la parte de abajo resulta pues que por supuesto no había aseos, entonces tenían que hacer sus necesidades ahí. Les tiraban por un hueco la comida y no salían de ahí los criminales. Pero es que en la parte de arriba, los criminales menos salvajes tenían que hacer sus necesidades en un hueco en el suelo que iba a desaguar abajo. Claro. Entonces, bueno, aquella cárcel quedó en desuso y al cabo de mucho tiempo, en el siglo XIX, creo recordar, pues entonces se excavó todo aquello. Y debajo de la montaña de mierda que había en la parte inferior aparecieron cadáveres de algunos de los criminales que murieron ahí ahogados en mierda, ¿no? Bueno, pues lo que está usted es una metáfora. Lo que está usted describiendo es a la casta política de arriba defecándose sobre nosotros que estamos abajo cada vez más ahogados por la montaña de mierda. Es que está dejando de funcionar la administración. Yo mira a Arantxa Caballo, que es buena amiga mía, que está de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, que es una persona más especializada en la cuestión de gestión pública, tiene su máster, tiene sus estudios, es una persona bastante cabal. Y ella me cuenta
cómo está dejando de funcionar hasta lo más elemental. Es decir, es una lucha titánica por hacer que las administraciones funcionen, porque los políticos se las están cargando. Las están destrozando. Es decir, están colocando pues abogados del ayuntamiento pues a los amiguis. Entonces, claro, llegas, tiene un litigio, hay una cuestión legal, pues hay una persona que sabe 4 cosas de derecho y es un desmadre. Estamos con la cita previa, no funciona nada. Cualquier trabajo que se haga con cualquier administración, lo que tarda en pagar una administración no tiene nada que ver con lo que paga cualquier cliente privado. Eso es una cosa que... Abogados del Estado, que son el cuerpo de élite, está de los 400 y pocos que hay, más de la mitad está en excedencia. ¿Qué está pasando? ¿Quién lleva la cuestión de la abogacía del Estado de verdad? Porque estamos en cuadro. Pero la reacción es engordar más. Ahora mismo la reacción, por ejemplo, con esto del apagón, he oído que van a crear dos comisiones. A falta de una, van a hacer 2. Y he oído además, creo que hay un colaborador de televisión, es hijo de una directora de cine muy famosa, ¿no?, de Pilar Miró. Creo que hay un muchacho de esta señora que trabaja en televisión. Yo no lo sigo, ni lo veo, ni sé en qué tertulia está, ni en qué televisión, pero he visto un extracto suyo en Twitter, en X, esta mañana o ayer por la noche, donde lo vi muy enfadado porque lo que más le ha sorprendido de todo es la ansiedad de la gente por saber qué es lo que había pasado, pidiendo explicaciones. ¿Cómo va a ser esto? O sea, resulta que el país se ha quedado sin luz y este hombre lo que le hay 12 muertos, 1.000 millones de euros muertos, hay miles de millones de pérdidas, y a este señor que está en una televisión para hablar a todos, lo que encima empieza poco menos que a insultar a toda la audiencia, para decir que la mitad de los que le están viendo son unos extremistas porque están pidiendo explicaciones. Y ese señor no sale esposado de esa tertulia, que tenía que empezar a haber castigos ejemplares. Es decir, usted no puede aparecer delante de la gente. O sea, es que yo estoy ya cansado de todo esto. Es una cosa que me subleva. Y el problema es eso, que claro, dice, la reacción que tenemos, efectivamente, dice usted, pues el día 10, a mí las manifestaciones conjuntas, etcétera y tal, cada vez me empiezan a gustar menos, porque luego acabamos tocando los platillos y con un disjockey y banderitas europeas y no sé qué, porque te reparten y no sé cuántos, y bien, pero esta está convocada por la sociedad civil, una vez más, una serie de asociaciones, etcétera, y es necesario ir y hay que plantearse, y son muy pocas las ocasiones que tenemos para salir a la calle a vociferar y a exigir. Es que deberíamos estar en la calle hasta que se cayese el gobierno. Es que deberíamos salir a la calle, ahora que hace buen tiempo y todo, no sé qué, salir a la calle y no volver a casa y decir, yo no me muevo de aquí. No se mueve el tráfico, no se mueve la economía, no se mueve nada hasta que este gobierno nos responda. Y los que vengan después tomen nota de que esto no se puede volver a repetir, que esto hay que darle una vuelta a esto. Totalmente, sí, hay que darle una vuelta absolutamente, a esto, porque por aquí vamos claro, directamente hacia un colapso que puede ser gradual o puede ser súbito. Sí, sí. Pues lo hemos visto con el apagón, ha sido un colapso súbito. Bueno, en estos momentos, los sindicatos el día 1 de mayo salieron a criticar a Donald Trump. Sí. Atocha y la estación del AVE de Sevilla, no tenemos nada que atender por aquí. Son en estos momentos un caos, no hay trenes, por supuesto, entre Madrid y Sevilla. Imagínense ustedes la multitud que hay en las estaciones intentando coger un tren que habían comprado, para el que habían comprado billete y para el que ahora no tienen sitio porque no hay trenes. Bueno, claro, es que al día siguiente, a mí me costó el apagón, el martes, yo tenía un vuelo a las 6 de la mañana para irme a París. Ya tuve que salir a las 4 de la tarde. Salí a las 4 de la tarde en un vuelo que estaba previsto para las 2, que tuve que cambiar. No sé qué. El aeropuerto aquello era dantesco. La cantidad de gente que había tirado por los suelos porque el día anterior no habían podido volar. Entonces estaba lleno y de gente intentando subirse a cualquier medio que pudiesen, al primer avioneta que saliese de allí para decir, yo tengo que volver a algún sitio. Y aquello era un disparate. Sobre el PIB, la aportación del sector público ya es más del 50%. Siendo así las cosas y habiendo más de 10 millones de jubilados que están encantados de que les suban sus pensiones, sí. ¿Me quieres decir cómo hacemos los autónomos, cómo hacemos los pequeños empresarios, cómo hacen los que tienen un despacho de arquitectura o de aparejadores o de lo que sea, o una tiendecita de barrio, para sobrevivir? ¿Cómo lo hacen? Es que esto es imposible. Es insostenible. Pero el problema es que tienes a una masa de gente que está utilizada por el poder y que está comprada materialmente por el poder con el dinero de los otros, de los de enfrente, y que no tiene reacción posible. O sea, que es que como te muevas, te sacan unos tíos de 1,90 con unos escudos y tal, y te forran a leches. O sea, es que, y porque no van a ir a por los otros. O sea, es que aquí
tenemos que asistir a que los sindicatos sigan sin explicar por qué no pusieron a sus liberados sindicales al servicio del sistema sanitario del COVID. ¿Por qué esos sindicatos siguen recibiendo dinero de entidades públicas que deberían haberles cortado el río? Porque se ha hecho. Quiero decir, es que en Castilla y León se les cortó el 50% de la aportación hace no mucho, hasta que el gobierno de Castilla y León se disolvió porque uno de los grupos que lo sustentaba, que era Vox, se fue en verano del año pasado. Y resulta que cuando Vox sale del gobierno de Castilla y León, el gobierno de Castilla y León vuelve a darles el 100% de las subvenciones. Y que yo sepa, no es un gobierno socialista, pero tienen el 100% de las subvenciones. ¿Alguien ha pedido explicaciones o ha dado una explicación de por qué se les tiene que dar ese dinero a los partidos? Vox la ha pedido, claro. Ya. Pero, ¿por qué creéis que Vox no acaba de despegar? Pues no acaba de despegar porque los de Televisión Española, los de la Antena 3, los del otro y los del otro, dicen, como vengan estos, nos van a quitar todas las subvenciones. Entonces, no vamos a permitir que Vox llegue a ninguna parte, vamos a hacer todo lo posible para que no lleguen. Porque estos tíos se han tomado en serio lo de que los ciudadanos tienen que ser libres e iguales y que los impuestos no pueden ser confiscatorios. Habrá que ver, cuando llegue Vox al gobierno, yo soy el primero que ahora mismo apoyo más y me gusta más la alternativa que puede presentar, etcétera. En cuanto llegue al gobierno, por supuesto, para mí se convierte en un servidor público y el primero que hay que estar para vigilar lo que vayan a hacer. Seré yo a pie junto. Pues pero eso es lo deseable, es lo que tiene que ser y lo que no ha existido. Es decir, esto de rojos y azules ha servido constantemente para evitar que miráramos cómo se ha ido parasitando la nación, es decir, cómo se ha parasitado todo, cómo los partidos se han convertido en verdaderas agencias de colocación, que está muy dicho, pero es que es la auténtica verdad. Lo que le preocupa a Feijóo es mañana cuando tiene que tomar una decisión sobre si renovables sí, no, o qué postura va a tener en Europa con respecto a la transición energética, es cómo puede afectar eso a su capacidad de influencia de su partido en otros organismos que no tienen que ver precisamente con el interés de los españoles, sino ¿dónde voy a colocar a los míos? Mañana va a haber un comité nuevo en la Unión Europea que va a promover las renovables. Habrá que estar a favor, porque si yo quiero tener poder dentro de mi partido, lo que tengo que hacer es intentar conseguir el mayor número de colocaciones a repartir a los míos. ¿Cómo voy a ir escupir contra el viento? Me quitan mañana del sillón. Claro. Esa es la cuestión, eso es la gran tragedia que tenemos ahora mismo. Es decir, por eso digo, somos un partido de Estado. Pues ya, de entrada, eso me da urticaria. Usted es un partido que, como tal, es representación de parte de la sociedad. No del Estado. Usted no representa al Estado. Todas estas quejas que ustedes están planteando las resume muy bien un tuitero muy conocido, Fillmore Mellows, que dice: pagamos impuestos como los daneses, nos tratan como haitianos y nos comportamos como suizos. Una ecuación diabólica de la que nada bueno puede salir. Ojalá. Una pregunta, ustedes que son personas que están muy bien informadas y yo que he estado unos días fuera entre unas cosas y otras y no he seguido con demasiada atención, ¿es verdad que ha habido un congreso o una reunión del Grupo Popular Europeo, tengo entendido? En Valencia, aquí sí. En Valencia, ya ha estado von der Leyen, ha estado... Menudo montaje. Era de verdad, yo no sé cómo no se tapan un poco. Sí, lo que no sé, porque no me ha quedado claro, ya le digo, probablemente culpa mía, porque no he estado muy atento a las noticias, o porque no se han dado muchas, etcétera y tal. Lo único que me quedó, o sea, la única noticia que me quedó clara es que hubo un discurso en el que dejaron muy claro que lo que había que el enemigo no era el centro izquierda, sino que los enemigos son los extremos, con lo cual ahí me imagino que meten a todo el mundo, a unos y a otros, todo lo que no sea esa gran coalición que gobierna desde Bruselas. Al margen de eso, ¿ustedes han percibido o han recibido que haya habido alguna propuesta diferente esencialmente a lo que nos gobierna hoy en día? No, don Borja, lo primero, yo cuando vi las imágenes del Congreso me sentí sublevado. ¿Por? Ese despliegue, el dineral que se gastan en montar ese evento. El escenario era descomunal. Era brutal. Era una cosa como ni Eurovisión. Pero vamos a ver, un partido político, ¿cómo puede tener esos recursos para montar semejante bacanal? Ya, para mí eso ya huele mal. Eso, de verdad, lo digo. Eso forma parte del marketing político. A mí, que se utilice el marketing político, siempre que se utilice para el bien, no me parece mal. No, pero don Luis, es decir, venimos de donde estamos viniendo. Estamos como estamos. En una Valencia que ha sido arrasada. Y de repente llega un partido político que tiene más medios que cualquier empresa local. Eso ya de entrada es sospechoso. Esa es la entrada, el escenario. Y después, en cuanto al contenido, es lo que digo. ¿Cómo un partido político puede tener más recursos para montar una cuestión de marketing que cualquier empresa que está como loca por meterse en el mercado?
y vender sus productos. ¿Cómo puedo tener más recursos? Es que es una cuestión satánica, es que es diabólico. Es diabólico. Entonces, y por otro lado, para no hacer ninguna propuesta. Pero eso no sabemos. Bueno, te recuerdo que estos últimos días se ha conocido que a los señores de Vox, por vender pulseritas, me parece que a euro y en medio, las carpas, ¿no? euros en las carpas, ha sido multado por los vocales, porque los otros votaron en contra, del Partido Socialista en el Tribunal de Cuentas, a pagar una multa de 850.000 euros. Ojo, sí. Yo la recurriría, supongo que me va a recurrir. Es que a quién se le ocurre vender pulseritas en lugar de llevar sobres de dinero negro a la sede, ¿no? Pues sí, venden pulseritas y encima lo ingresan en el banco. Es que si ocurre en lugar de ir a República Dominicana en un puente aéreo constante, un bono, o hacer una trama de hidrocarburos, o vender mascarillas cuando la gente se está muriendo a precio de oro. O montar un sindicato para que le den las administraciones públicas subvenciones. O montar el ERE, o montar los seres de Andalucía para que Vox tiene un sindicato que es Solidaridad, no recibe subvenciones públicas, lo aclaro, se financia con el dinero de sus afiliados. Hay una cosa que sucede me ha sorprendido con lo de las elecciones en Rumanía ahora, con Simión, que ha vencido. Él no era el candidato, o sea, Georgescu, que es el que había vencido la última vez de las elecciones que fueron anuladas. El lenguaje militar ha ganado. Es el Kalin Georgescu, que había ganado. Había un debate televisivo que estaba previsto en el que iban a participar, y en uno de los estrados estaba Georgescu y en el estrado de al lado estaba Simión, porque eran de partidos diferentes. Eso fue en las elecciones anteriores y hubo un debate, y entonces en el debate el estado de Georgescu, como se había anunciado su ilegalización y su prohibición de concurrir a las elecciones, y se le apartó de la carrera política, el estado estaba vacío. Entonces la primera intervención que hizo Georgescu, que no era de su partido, fue decir: yo me voy de aquí porque esto es un atentado contra la democracia y no se está jugando limpio. Quiero decir, y este señor es del grupo de Meloni, el otro era de Patriots, creo recordar. Pero son el otro era independiente. O independiente, no lo recuerdo. El caso es que no pertenecía al mismo grupo, ni al mismo partido, ni representaban, estaban compitiendo por los votos de los ciudadanos, pero se levantó y dijo: yo en este debate... no solo se levantó, hizo una declaración. Hizo una declaración diciendo que esto es una... Simión, dices. Sí, y se fue. Esto a mí me hizo recordar, en cambio... no es el candidato o el político del Partido Popular al que le tengo menos simpatía, es una persona por la que siento respeto y simpatía y tal, pero en cambio me dolió ver, por ejemplo, que en las últimas elecciones en Cataluña hubo un debate al que no se le dio acceso a Vox, y allí sentado, y se expulsó de un debate que se organizó en una televisión, en una universidad, no recuerdo exactamente dónde, y el candidato de Vox no pudo participar, y el candidato del Partido Popular, que era Alejandro Fernández, que es un tío extraordinario para muchas otras cosas y que tiene mucha razón en muchas cosas, pero se quedó sentado, y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser, porque que no te toque a ti hoy no significa que eso esté bien. No, te va a tocar, pero antes o después te va a tocar. Como esto siga así. Entonces, cuando vi esto que había sucedido en Rumanía, me acordé de aquello y dije: hay que empezar a tomar ejemplo de algunas cosas. Aparte de que le ha ido muy bien a Simión hacer el gesto que hizo, porque se ha comido los votos tanto del uno como del otro. Fue a votar. Ayer, cuando fue a votar Simión, fue a votar junto con Georgescu, votaron a la vez, para que quedase claro, decir, el voto que estamos metiendo en la urna es un voto que nos representa a los dos, porque es un voto de rebeldía frente a algo que nos está intentando aplastar, y eso es lo que no hay derecho. El que se ha comido casi todo ha sido Bono, por lo que has contado antes, ¿no, Luis? A Bono le va muy bien siempre, tiene mucha suerte. No sé, yo a este hombre le pondría el presidente del gobierno, porque con su sueldo oficial, la fortuna que ha hecho el tío, o sea, y el ponemos a ¿cómo iba a saber? Memorias. No sabes. ¿Cómo iba a saber que le iban a recalificar? Tiene un ojo, de verdad que es suerte. La hípica famosa en la que le pagaban la publicidad. A mí me había gustado. Yo tenía que haber jugado el mismo número de lotería que él. Y eso. Se equivocó de oficio. Yo creo que tenía que haber sido algo como Elon Musk o algo así, hacer cohetes que fueran a Marte. Un tío tan inteligente, tan brillante, ¿no? Es una pasada. Un genio. Un olfato. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Quiero añadir, don Luis, que además lo bueno de José Bono es que se hereda, y también sus hijos han tenido esa suerte a través de diferentes negocios. Qué casualidad, ¿no? Al final son cosas que va en la genética. Qué cascada de casualidad. Y todo esto trabajando siempre la familia pro bono.
pro bono. Hombre, igual que el hijo de Conde Pumpido, hombre, fichado por Telefónica. Yo es que mis hijos no bailan igual de bien. ¿Qué cosas? Va a ser eso. Igual ¿Qué cosas? Bueno, les hacen esos vídeos bailando. Nuestros hijos, lo creo que al final... Hacemos broma, pero ni una investigación sobre su patrimonio. Nuestros hijos yo creo que están ya cargándose, se les están cargando muchas pilas. ¿Qué información no tendrá? ¿Qué información no tendrá guardada como para... No, si lo dijo él cuando publicó las memorias. Ya. Que sepas que tengo muchos papeles. Con ese acento tan característico de Toledo. Bueno, traigo información del chat de YouTube. El mensaje más importante de hoy va dirigido a Eva M. Álvaro, entiendo que se llama María, porque es una oyente habitual que se ha casado el 23 de abril. Muchas felicidades. Enhorabuena. Pues nosotros, pues como somos parte de la familia de YouTube, pues la felicitamos desde aquí. Enhorabuena por ese matrimonio. Y luego, don Luis, hemos tenido noticia del fallecimiento de Pilar Díez, que es una periodista, redactora jefe de un medio Libertad Digital. Compañera nuestra durante mucho tiempo. Pilar, excelente compañera, excelente persona, y ha muerto pues de un cáncer fulminante. Lo lamentamos mucho y nuestras condolencias a su familia y a todos los compañeros de Libertad Digital. Y ayer también falleció Rafael Rullán, a quien recordaréis probablemente. Tipo estupendo. Sí. Pues estas son las malas noticias que traemos hoy, que no nos gustaría dar, pero que por desgracia pues nos vemos obligados pues a comentarlo. Les traigo las respuestas a la pregunta que lanzábamos esta mañana. Preguntábamos si cree que se había ido demasiado lejos en la imposición de energías renovables y en el abandono de las energías tradicionales. Dábamos 3 opciones, sí, no y no lo sé. El 97% de los encuestados considera que sí, que es que 97%. Se ha ido demasiado lejos. Es la búlgara. Exacto. He hecho una encuesta de La Vanguardia parecida y el 97% también. El 2% cree que no y el 1% dice que no lo sabe. Es curioso, don Luis, ha estado hablando Sara Gessen, la ministra de Transición Ecológica, en la mañana de la 1 y ha dado algunas respuestas tan clarificadoras como esta. Con total seguridad y claramente yo creo que es un mensaje, en el momento que tengamos certezas vamos a aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que no vuelva a ocurrir. Y eso significa que sí, mi respuesta es que sí, las inversiones que sean necesarias, porque lo primero siempre en el sistema es garantizar el suministro. Por lo tanto, cuando vayamos teniendo certezas, no tenemos que esperar al final de la investigación, aplicaremos las medidas que sean necesarias. Bueno, lo que dice es que con total seguridad, cuando haya certezas, ya se aplicarán medidas. O sea, la nada, ¿no? Recordemos que llevamos... Y para nada es tontería. 7 días... ¡Corran a por papel higiénico! ¡Corran! Y además, esto es un mensaje de tranquilidad, ¿eh? Esto es un mensaje de tranquilidad que lanzan desde el gobierno, teniendo en cuenta que llevamos 7 días. ¿No? Que el socorrista que está un hombre ahogándose dice, pero está ahogando de verdad porque ir para nada es tontería. Efectivamente, pues esto, ir para nada. Así que con total seguridad, cuando haya certezas, ya aplicarán las medidas, ¿eh? Pero con total seguridad, sobre todo. Bueno, comentarios a lo que os decía de las energías renovables. Amelia de María Parra en Twitter dice que tan lejos se está yendo para obtenerlas que se están tapizando grandes extensiones de tierra fértil y presentando un panorama espantoso. Dan ganas de llorar cuando se ven y solo para forrarse los allegados. Se refiere a los huertos solares, esos paneles solares que van tapizando muchas zonas de España, como por ejemplo es el caso de Castilla-La Mancha. Van ustedes por la A3 y lo pueden ver claramente. En mitad del campo, yo que hicimos una ruta muy larga de moto de campo de 700 kilómetros para conocer la España vaciada y salvarla y ayudarla un poco. Había zonas de huertos solares que era espantoso, era una monstruosidad. No os podéis imaginar la superficie colosal, que no se ven nada más que paneles de... Hay más zonas, de hecho hemos dicho esta pues porque es como muy significativa, pero... Me pregunto cuántos socialistas, bueno, y no socialistas, también populares... De todos los partidos, ¿no? habrán hecho fortunita con todo esto del mamoneo solar. Está todo el mundo y este país... Pues lo ha dicho Trump hoy. Trump, es que Trump no deja ni uno. La verdad es que es mi héroe. El mío también. Sí, te lo juro. Porque soy heterosexual desde siempre, pero si no le proponía matrimonio. Está muy bien lo de eso de que es muy esperpéntico, muy tal. Será lo que queráis, pero es el único que ha comprendido que vienen a por nosotros, que nos quieren matar, que nos han matado ya la libertad hace tiempo y que se ha terminado. Es decir, o vas directamente
con tu programa, con tus ideas, a conquistar la libertad, o te van a dar por lo más pecado había. Ya no es putinejo ahora, entonces, Trump. Ya no es putinejo. Ahora resulta que ha firmado Zelensky. Sí, está encantado. Zelensky está encantado con el pacto que han firmado, con el acuerdo de explotación. Yo creo que le viene muy bien. Lo que hay es un silencio de repente. Pero porque Trump al final Trump ha dado una cosa que yo creo que es muy significativa e importante para Zelensky. Es que en ese acuerdo habilita la compra y la venta de armas a Ucrania sin límite. Claro. Bueno, es que decir, sin ningún tipo de cortapisa. Pero es lo que estaba diciendo desde hace 2 meses. Dice, vamos a ver, vamos a firmar el acuerdo. Que yo necesito una excusa. Zelensky yo necesito una excusa para poder. Se presenta y dice, oye, que ya tengo al primo de Zumosol garantizado. Pero es que eso era una de las cuestiones que quedaba pendiente por negociar. Es decir, para eso es la política, porque tiene que negociar. Claro. Un par de comentarios más respecto a lo de las renovables. Pete Prueba en Twitter dice que está 100% a favor de las renovables para autoconsumo, pero para generación no pueden ir solas. Arana Tabernero dice que cree que se ha maximizado el latrocinio de subvenciones frente a la inversión en infraestructuras de enganche. Se refiere a las conversiones de energía inestable a estable o a las baterías hidroeléctricas solar. Y respecto a este tema tengo que decir que en las publicaciones de YouTube, Juan Francisco Macía Quintana nos deja un texto muy largo, bastante explicativo, bastante aclaratorio, en el que dice que renovables sí, pero no en red solo hidroeléctrica, y por último nos dice que es imprescindible la interconexión del agua en red en todas las provincias. El binomio agua-energía en red es la clave para el funcionamiento del país y encima sin dependencias exteriores. Tenemos tecnología para ello, pero falta el propósito. A ver, esto de la energía, cuidado, esto es fundamentalmente un acojonante negocio que mueve miles y miles de millones y que mueve los lobbies más poderosos que hay en Europa, probablemente desde luego en España, son los lobbies eléctricos. Y nadie en España tiene el más mínimo interés, por eso lo que ha dicho el señor estoy 100% de acuerdo. El tema hay que considerar de forma diferenciada la energía para las industrias y para las empresas de la energía para los domicilios, para las casas, porque eso tiene un tratamiento completamente diferente y porque han impedido desde siempre que en los domicilios la gente pueda tener su propia electricidad y puede incluso acumularla. O sea que cuidado con eso, pero no tienen el más mínimo interés porque la pasta la sacan fundamentalmente de cada céntimo que le quitan a la viuda, al huérfano o al pequeño negocio, no lo que pactan con la SEAT. Bueno, muchísimas gracias, don Julio, gracias, don Javier, gracias, don Borja, gracias, doña Carmen, por traernos la opinión de los oyentes. Un placer, como y siempre. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere recordar que el socialismo y el independentismo en España se dedican a esclavizar. Buenos días, don Paco. Efectivamente, siento que de manera sutil, con decretos, leyes y mentiras, nos quieren esclavizar. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Leyendo Pío Moa, se me quedó grabado este pensamiento. Se puede definir al esclavo como trabajador sin derechos, reducido en principio al nivel de animal doméstico, tal como un mulo, por ejemplo. Homero dice que Zeus priva de la mitad de su humanidad a quien cae en la esclavitud. La esclavitud fue vista como algo natural e inevitable para mucha gente. Lo triste es que aquí, en España, en pleno siglo XXI, hay una patulea de personajillos que se han hecho con el poder controlando el derecho y con decretos leyes en la mano se saltan la Constitución. Un ejemplo es que hace 2 años que no presentan los presupuestos generales que obliga nuestra Constitución. Hay una administración que quiere administrar el dinero y la vida de cada persona como ganado. Los cristianos tenemos un mandamiento que reza: no utilizaré el nombre de Dios en vano. Y Yolanda Díaz, por ejemplo, que no es creyente, emplea el nombre del trabajador y del pueblo en vano. Ponen a su servicio a jueces, tribunales y medios de producción o manipulación. Así pues, derechos y libertad no son sinónimos, como a menudo se entiende. La libertad es intrínseca al ser humano, según viene a exponer el mito del árbol del bien o del mal, que se puede escoger, o el bien o el mal. Y es paradójicamente esa libertad
la que impulsa a unos hombres a esclavizar a otros. Por eso insisto en que por mejorar el progreso y la prosperidad de verdad y evitar que nos esclavicen, debemos actuar. El próximo sábado 10 de mayo, toda España debe de estar en Madrid, en la Plaza de Colón. Ya está bien. Mañana, más y mejor. ¡Punto!